¿Tienes esos pequeños bultos, verrugas o papilomas creciendo sin parar en tu cuello, brazos o incluso en tu cara, colgando de esos tallos finos y cada vez son más visibles, más imposibles de ignorar? Al principio parecían inofensivos, casi invisibles, pero sin darse cuenta empezaron a multiplicarse. Intentas cubrirlos, evitarlos, pero en el fondo sabes que no están desapareciendo, están avanzando lentamente, pero sin detenerse. Y aquí está lo que casi nadie te explica. Esto no empieza solo en la piel, es una señal que tu cuerpo está enviando y que muchas personas ignoran durante años. Pero lo más sorprendente es esto: existe una forma simple, segura, que puedes hacer en casa y que estas formaciones simplemente no soportan cuando se aplica correctamente. Quédate, porque en unos segundos vas a descubrir qué es lo que realmente las hace aparecer y cómo empezar a detenerlas antes de que sigan creciendo sin control. Muchas personas pasan años conviviendo con estos pequeños crecimientos en la piel, creyendo que no tienen solución o que la única alternativa es pagar tratamientos costosos que no siempre cumplen lo que prometen. Y poco a poco, sin darte cuenta, esos pequeños detalles empiezan a afectar cómo te miras frente al espejo, cómo te sientes al salir de casa, incluso cómo te relacionas con los demás. Intentas ignorarlos, cubrirlos, restarles importancia, pero en el fondo sabes que siguen ahí. Pero hay algo que casi nadie te explica con claridad, y aquí es donde todo cambia. Estos crecimientos no comienzan realmente en la piel, comienzan dentro de tu cuerpo, y mientras no entiendas eso, puedes probar remedios, cremas o consejos de internet, pero el resultado será temporal. Es como intentar secar el suelo sin cerrar la llave del agua. Ahora, antes de hablar de soluciones externas, necesitas comprender algo esencial. No todos los crecimientos son iguales, ni todos son completamente inofensivos. Existen 3 señales simples que puedes observar frente al espejo: el color, los bordes y el crecimiento. Si el color cambia, si los bordes son irregulares o si crecen rápidamente, tu cuerpo te está enviando un mensaje que no debes ignorar. Estos crecimientos no son solo algo superficial. Son una manifestación de lo que ocurre dentro de tu organismo. Imagina que en tu cuerpo vive un huésped silencioso. No lo ves, no lo sientes, pero está ahí. Ese huésped es el virus del papiloma humano, muy común en la mayoría de las personas. Pero aquí viene lo más importante. No todas las personas desarrollan estos crecimientos visibles. Todo depende de tu sistema inmunológico. Cuando está fuerte, el virus permanece inactivo. Cuando se debilita, aparecen estos pequeños signos en la piel. Y aquí es donde entra la parte que casi nadie te cuenta. Puedes empezar a ayudar a tu cuerpo desde dentro, con decisiones simples cada día. El primer aliado son las semillas de calabaza. Un pequeño puñado al día aporta zinc, un mineral clave para fortalecer las defensas. Puedes consumirlas por la mañana o como merienda. Guárdalas en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, para conservar sus propiedades. El segundo es el kéfir o la col fermentada de forma natural. Estos alimentos ayudan a equilibrar la microbiota intestinal, lo que mejora directamente la respuesta inmunológica. Una pequeña porción diaria es suficiente. Si eres sensible, empieza poco a poco. El tercero es el ajo, pero con un detalle importante. Debes cortarlo o machacarlo y dejarlo reposar unos minutos antes de consumirlo. Este proceso activa compuestos beneficiosos. Puedes añadirlo a tus comidas o tomar pequeñas cantidades en ayunas si tu digestión lo permite. Y el cuarto, muchas veces olvidado, es el descanso y la calma. Reducir el estrés, dormir bien y respirar profundamente también fortalece tu sistema inmunológico. Porque el cuerpo no solo se alimenta de lo que comes, sino también de cómo vives. Cuando empiezas a cuidar estos aspectos, algo cambia. No de un día para otro, pero poco a poco tu cuerpo recupera equilibrio. Y es entonces cuando las señales en la piel dejan de avanzar con la misma intensidad.
Ahora bien, aquí viene la parte que muchas personas esperan, porque sí, además de cuidar tu interior, existe una forma externa, simple y accesible, que muchas de estas formaciones no toleran cuando se aplica correctamente. Pero hay un detalle importante que casi nadie explica. Y es justamente lo que marca la diferencia entre quienes lo intentan sin éxito y quienes realmente ven cambios. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a mostrar exactamente cómo preparar esa fórmula, cómo aplicarla paso a paso y qué errores debes evitar para no empeorar la situación. Ahora te estarás preguntando algo muy concreto, casi susurrándome frente al espejo. ¿Qué puedo aplicar realmente en casa para ayudar a reducir esas verrugas y papilomas sin dañar mi piel ni gastar una fortuna? Y aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque la diferencia entre ver cambios o no está solo en el producto, sino en la forma en que lo utilizas, en la constancia y en el respeto hacia tu propia piel. Voy a revelarte dos métodos muy conocidos, pero que casi nadie explica correctamente cuando se trata de verrugas y papilomas. El primero es el aceite de castor. Tal vez lo hayas visto antes, un aceite espeso, denso, con un tono dorado que parece pesado, casi como si abrazara la piel. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que hace. El aceite de ricino contiene ácido ricinoleico, un compuesto que ha sido estudiado por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para favorecer un entorno cutáneo más equilibrado. No es un tratamiento milagroso ni inmediato, pero cuando se usa correctamente puede ayudar a que ciertos papilomas y verrugas se vayan modificando de forma progresiva. Pero aquí está el detalle que cambia completamente el resultado. No basta con aplicarlo de cualquier manera. Primero debes limpiar la zona con agua tibia y un jabón suave, sin frotar. La piel debe quedar limpia, pero no agredida. Después, y este paso es clave, no seques completamente. Deja la piel ligeramente húmeda, como si aún conservara una pequeña capa de rocío. Ahora aplica solo una gota de aceite de ricino directamente sobre la verruga o el papiloma, no más. Piensa en una semilla pequeña, concentrada. Con la yema del dedo realiza un masaje suave, lento, durante unos 30 segundos. Este gesto no es solo aplicación, es activación. Después cubre la zona con una pequeña gasa o apósito. Este paso marca una gran diferencia, porque evita que el aceite se pierda con el roce de la ropa y permite que permanezca en contacto con la piel durante horas. Déjalo actuar toda la noche, como si la piel trabajara en silencio mientras tú descansas. A la mañana siguiente, limpia suavemente la zona. Este proceso debe repetirse cada día, sin saltos, durante al menos 2 o 3 semanas, porque aquí, más que la intensidad, lo que transforma es la constancia, como una gota que cae siempre en el mismo lugar hasta cambiar la forma de la piedra. Un detalle importante, no uses grandes cantidades pensando que así será más rápido. La piel no funciona por exceso, funciona por equilibrio. Si notas irritación, es mejor espaciar la aplicación. Y ahora, presta atención a esto, porque hay un segundo método más directo, más intenso, casi como un fuego que actúa desde la superficie, pero que, bien utilizado, puede complementar lo que has empezado con el aceite de ricino. Y aquí es donde muchas personas sienten curiosidad, pero también cometen errores. Estoy hablando del ajo. Sí, ese ingrediente sencillo, cotidiano, que parece no tener nada especial, pero que en su interior contiene compuestos como la alicina, estudiados por su actividad biológica sobre microorganismos y su efecto sobre la piel cuando se usa de forma controlada. Pero aquí viene lo importante, el ajo no es un tratamiento suave y por eso debe usarse con precisión. Toma un diente de ajo fresco y machácalo hasta formar una pasta. No lo cortes en trozos grandes, debe ser una pasta para liberar sus compuestos activos. Aplícalo directamente sobre la verruga
verruga o el papiloma, evitando siempre la piel sana alrededor, como si dibujaras un pequeño círculo exacto. Luego, cúbrelo con una gasa, fijándose suavemente. A los pocos minutos comenzarás a sentir una ligera sensación de calor o picor. No es casualidad, es la señal de que los compuestos del ajo están interactuando con la piel. Déjalo actuar aproximadamente 20 minutos, no más tiempo. Este punto es muy importante porque un uso excesivo puede irritar la piel sana. Después retira todo y limpia con agua tibia, sin frotar. Puedes repetir este proceso una vez al día, y aquí es donde empieza el cambio. Con el paso de los días, algunas verrugas o papilomas pueden comenzar a secarse, endurecerse, como si perdieran su vitalidad poco a poco. En algunos casos incluso pueden desprenderse de forma natural durante la ducha, casi sin que lo notes. No te alarmes si la piel alrededor se ve ligeramente más oscura al inicio. Es una reacción temporal. Generalmente, en un periodo de 15 a 20 días, el tono de la piel vuelve a la normalidad. Pero aquí viene la verdad que casi nadie te dice. Ni el aceite de ricino ni el ajo funcionan de forma aislada si tu cuerpo sigue debilitado desde dentro. La piel no es un enemigo, es un espejo. Y cuando empiezas a cuidarla con atención, paciencia y coherencia, responde. Y existe una combinación específica, sencilla pero sorprendentemente efectiva, que puede potenciar todo este proceso mucho más de lo que imaginas. Y eso es exactamente lo que voy a revelarte en la siguiente parte. Y ahora la pregunta que más me hacen: si el crecimiento ya está ahí, ¿qué hacer? Vaselina. Vaselina médica común en un frasco que cuesta centavos. Esperaba un medicamento caro, una pomada patentada. No, vaselina suena absurdo. La vaselina crea sobre la piel una película oclusiva, una especie de capa protectora que actúa como un sellado. No permite el paso normal del aire ni de la humedad, y bajo esa capa comienzan a ocurrir procesos muy interesantes desde el punto de vista dermatológico. El primero es la maceración. La capa más externa de la piel, llamada capa córnea, comienza a ablandarse, a hidratarse en exceso, perdiendo rigidez. El segundo es la hipoxia local. Al reducirse el intercambio de oxígeno, el metabolismo celular se altera y la capacidad de crecimiento de ese tejido disminuye. Y el tercero es la activación de la respuesta inmunológica local. La ligera elevación de la temperatura cutánea y el aumento del flujo sanguíneo facilitan la llegada de células defensivas a la zona. Es como un proceso en 3 niveles. Se ablanda desde fuera, se limita desde dentro y se activa la defensa natural del cuerpo. Ahora, la clave está en cómo aplicarlo correctamente. Primero, debes remojar la zona durante unos 15 a 20 minutos en agua tibia. Esto prepara la piel, la vuelve más receptiva. Luego seca suavemente sin frotar. Aplica una capa gruesa de vaselina médica pura directamente sobre la verruga o el papiloma, cubriendo también unos milímetros de piel sana alrededor. Este detalle es importante para proteger la zona cercana. Después, cubre con una tirita o un film plástico para mantener el efecto oclusivo. Déjalo actuar entre 8 y 12 horas, idealmente durante la noche. Por la mañana, retira, lava suavemente y, si lo deseas, elimina con cuidado el tejido que se haya ablandado, sin forzar. Este proceso no se hace todos los días seguidos. Se recomienda hacerlo día por medio durante varias semanas, entre 3 y 12, dependiendo de cada caso. En la primera semana puedes notar que la zona se vuelve más clara y blanda. En la segunda y tercera puede haber una reducción progresiva y con el tiempo, en algunos casos, el crecimiento puede desprenderse de la piel sana. Pero aquí viene algo aún más interesante. La verdadera potencia de este método aparece cuando se combina de forma adecuada. Por la mañana, después de limpiar la zona, se puede aplicar ácido salicílico en concentraciones adecuadas sobre la verruga o papiloma previamente ablandado, cubriéndolo con un pequeño apósito. Por la noche se limpia la zona,
Se retira suavemente el tejido ablandado si lo hay, se aplica una capa fina de pomada de oxolina al 3% directamente sobre el crecimiento y encima de esta una capa gruesa de vaselina. Luego se sella nuevamente. La vaselina en este caso no solo actúa por sí misma, sino que ayuda a mantener el producto en su lugar, favoreciendo su penetración y protegiendo la piel sana alrededor. Un consejo importante antes de comenzar cualquier método. Aplica una pequeña cantidad de vaselina en la piel sana alrededor del crecimiento antes de usar otros productos. Esto crea una barrera protectora que ayuda a evitar irritaciones. Pero recuerda algo fundamental. Todos estos métodos externos son herramientas, son apoyo. La verdadera transformación ocurre cuando también fortaleces tu cuerpo desde dentro, cuando tu sistema inmunológico deja de ser un espectador y se convierte en protagonista. Porque la piel no se olvida, pero sí puede sanar cuando le das las condiciones adecuadas. Ahora hablemos de los errores, porque aquí es donde muchas personas pierden tiempo, esperanza, y sin darse cuenta empeoran la situación. Y lo más importante es que estos errores no se cometen por ignorancia, sino por desesperación. El primer error es usar remedios agresivos pensando que, por ser naturales, son completamente seguros. Pero la piel no distingue entre natural o químico. Solo responde a lo que recibe. Sustancias muy concentradas o mal aplicadas pueden irritar, inflamar e incluso dañar la barrera cutánea, dejando la zona más vulnerable sin resolver el problema de fondo. El segundo error es intentar cortar, raspar o arrancar la verruga o el papiloma. Este es uno de los errores más comunes. En ese momento parece una solución rápida, casi liberadora, pero lo que ocurre en realidad es lo contrario. Se produce sangrado, irritación, y el virus que está presente en la piel puede dispersarse o activarse, haciendo que el crecimiento vuelva a aparecer, a veces incluso más grande o en mayor número. El tercer error es aplicar el mismo tratamiento a todo tipo de crecimiento. No todas las verrugas ni todos los papilomas son iguales. Cada uno tiene características distintas y responde de forma diferente. Usar un método incorrecto no solo retrasa los resultados, sino que puede empeorar la zona. Ahora hay algo que quiero que entiendas, porque cambia completamente la forma de ver este problema. Cuando los papilomas empiezan a aparecer en grupo, cuando notas varios en el cuello, en las axilas o en otras zonas, eso no es casualidad. Es una señal clara de que tu sistema inmunológico está debilitado. Y aquí entra un protagonista silencioso que muchas veces ignoramos, el intestino. Gran parte de tu sistema inmunológico depende del equilibrio de tu microbiota intestinal. Cuando hay exceso de azúcar, harinas refinadas o hábitos irregulares, ese equilibrio se altera y cuando eso ocurre, tus defensas pierden eficacia y el virus encuentra el momento perfecto para manifestarse en la piel. Pero hay otro factor aún más silencioso, más profundo: el estrés. Piensa por un momento, ¿cuándo empezaron a aparecer más estas verrugas o papilomas en tu vida? Muchas personas descubren que fue en una etapa de preocupación, cambios o tensión constante. Y no es coincidencia, el estrés crónico eleva el cortisol y debilita la respuesta inmunológica, abriendo la puerta a que estos crecimientos aparezcan o aumenten. Por eso, algo tan simple como la respiración puede tener un impacto real. Inhalar en 4 segundos, mantener 4, exhalar en 6. Repetirlo 5 veces, 2 veces al día. Puede parecer pequeño, pero con el tiempo ayuda a tu cuerpo a salir de ese estado constante de alerta. Y ahora, otro punto clave que casi nadie menciona: el movimiento. Tu cuerpo tiene un sistema llamado linfático, encargado de eliminar desechos y apoyar las defensas. A diferencia de la sangre, que se mueve gracias al corazón, la linfa depende del movimiento muscular. Si pasas muchas horas sin moverte, este sistema se vuelve lento. Un ejercicio tan simple como girar suavemente el torso durante 3 minutos por la mañana y por la noche puede activar este sistema, mejorar la circulación y ayudar a tu cuerpo a responder mejor frente a estos procesos. Y ahora, antes de terminar,
quiero dejarte con algo muy importante, algo que puede marcar la diferencia entre hacer las cosas bien o poner en riesgo tu piel sin darte cuenta. Todos estos métodos que te he mostrado pueden ayudarte, sí, pero no sustituyen una evaluación médica cuando es necesaria. Si una verruga o un papiloma cambia de color, crece rápidamente, duele, sangra o tiene un aspecto irregular, no lo ignores. Acudir a un dermatólogo no es exagerar, es cuidarte con responsabilidad. A veces, una simple revisión puede darte tranquilidad o detectar algo a tiempo. También quiero invitarte a que no te quedes solo con la teoría. Prueba uno de los métodos que te expliqué, el que sientas más adecuado para ti, y aplícalo con constancia, con paciencia, escuchando siempre a tu piel. Porque esto no es una carrera, es un proceso, y si este contenido te ha ayudado, aunque sea a entender mejor lo que te está pasando, haz algo muy simple que puede ayudar a otras personas. Dale like a este video. Cuando lo haces, el algoritmo lo muestra a más personas que están pasando por lo mismo. Personas que quizá hoy se sienten inseguras, preocupadas o confundidas. Compártelo con alguien que lo necesite. Puede ser una amiga, un familiar, alguien que como tú solo quiere sentirse bien con su piel otra vez. Y si decides probar alguno de estos métodos, vuelve y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantará leerte, acompañarte y seguir creando contenido que realmente marque una diferencia en tu vida. Cuídate, porque tu piel no es solo apariencia, es una historia, y aún estás a tiempo de escribirla como tú quieras.